Buenísimos días, mis queridos marines espaciales y hermanas de batalla. Aquí vuestro comisario Krieger. Hoy vamos a ver el nuevo jefe de asalto de clan que ha llegado a Warhammer Tacticus, el tan esperado Rey Silente. Este personaje con tanto poder ya está en el juego y vamos a analizarlo al completo. Vamos a ver en qué consiste, vamos a ver sus características y lo más importante, vamos a ver cómo derrotar a este poderoso enemigo. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Una de las cosas más importantes que hay que decir del Rey Silente son sus rasgos. ¿Por qué? El Rey Silente solo cuenta con dos rasgos. Los tiranidos tienen 5, que son sinopsis, sombra en la disformidad, psíquico, guián objetivo e inmune. Estos dos últimos serán los que tenga el Rey Silente. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, ya que a la hora de realizar estrategias serán estos rasgos los que nos limiten. Con los tiránidos, al ser psíquico y sombra en la deformidad, usamos mucho a Roswitha. Con el Rey Silente tendremos muchas más opciones para hacerle un muy buen daño. El Rey Silente, a pesar de no ser psíquico, puede suponer un gran problema, ya que invoca a muchas unidades y puede hacer un gran daño a distancia mediante rayos, que serían una especie de bombardeo. ¿Cómo podemos derrotar al Rey Silente? Tened presente que al no tener tantos rasgos, podemos usar muchos personajes. Podemos usar una amplia gama de personajes. Empecemos por lo más sencillo. Personajes con daño en área van a ser sutilmente útiles. Van a ser relativamente eficientes, como Vindicta, que puede hacer un muy buen daño con 4 impactos, alcance de 2 y pudiendo repetir con su habilidad, haciéndola un muy buen personaje que se va a usar tal vez un poco más y que es muy recomendable para este nuevo jefe. Aunque siempre ha sido muy buena, cabe la pena recalcarlo un poco. Luego, Isabela siempre es útil porque cura como una diosa. Es el mejor personaje de todo el juego y siempre viene bien tenerla ahí. Aunque para daño ya sabéis que no va a ser tan útil. Aunque sigue haciendo un daño considerable cuerpo a cuerpo. Personajes como Morvenbal o Celestina van a ser útiles, sobre todo Morvenbal con ese gran daño en área. Roswitha, por su parte, contra el Rey Silente no va a ser tan efectiva, pero si la tenéis bien subida, sigue haciendo un muy buen daño. Los invocadores pierden cierta eficiencia, ya que al no poder llegar al jefe rápidamente, pierde bastante el sentido, pero siguen siendo útiles. Sobre todo el comisario Jarrick, ya que sus tropas tienen muy buena defensa. Un segundito. Tienen muy buena defensa, que es un 8 en nivel 1, pero es muy buena defensa. Y será el que más aguante, sobre todo por ese ataque a distancia que tiene, el cual es muy fuerte. Por ende, si tenéis que escoger a un invocador, escoged al comisario Jarrick. Y si no, escoger a Artematos. Alex Null me parece un poquito lento, pero la decisión es vuestra. Personajes que van a seguir siendo útiles. Volk va a ser muy útil. Ya en arena es jodidamente útil, pero ahora en asalto de clan va a ser mucho más útil por este daño a munición que hace. Y encima aplicando supresión, que la supresión aquí no es tan útil, pero sí va a seguir siendo muy útil por este gran daño. Otro personaje que ya usamos que va a ser muy bueno, Thaddeus Noble, exactamente por el mismo, mucho daño en área sin moverse, haciendo un gran daño de explosión. Y los francotiradores seguirán siendo muy buena opción, porque es un daño a distancia muy bueno. Tenemos a Certus, a Calandis
y a Maugan Ra. Estos personajes se pueden usar para hacer un gran daño a distancia. Fijaos, distancia 3, muy importante. Qué pena que solo sea un impacto porque van a ser muy importantes los francotiradores. Ahora viene una parte bonita, ya que vamos a ver los personajes que van a ser útiles en Asalto de Clan y que antes nadie lo tenía en cuenta. Empezamos con la lata asesina. ¿Y por qué la menciono? Porque puede bajar la armadura del rey silente. Y el rey silente tiene bastante armadura. La lata va a poder hacer gran daño y hacerle mucho daño al rey silente. La lata asesina, de ser un personaje que nadie quería, un personaje secundario, un personaje que la gente daba de lado, yo incluido, ahora se ha convertido en un personaje que se puede usar contra el rey silente y puede ser muy efectivo, sobre todo por estos proyectiles a 3 de distancia. Desde aquí, enhorabuena, Snowpin, acabáis de hacer a un personaje inútil útil. De verdad. Las cosas buenas hay que decirlas. Al igual que digo, las cosas malas, las cosas buenas también hay que mencionarlas. Y lo han hecho estupendamente para que la lata asesina sea útil. En serio, de verdad, lo han hecho bien. Y otro personaje que también va a ser más útil de nuevo es Pestilan. Otro personaje que la gente dejaba muy de lado, pero gracias a su pasiva la gente lo va a tener mucho más en cuenta. Pero muchísimo más en cuenta, sobre todo por eso de arrasados, que este es muy importante. Y este daño de explosión, pudiendo impactar a esos enjambres o a equipos. El Pestilan, que mucha gente no quería, porque bueno, la guardia de la muerte, Nurgle, no es tan útil, no vale la pena. Pues fijaos ahora que va a valer muchísimo la pena, sobre todo con este bonus del daño directo, pero más por su pasiva. Este jefe, como veis, cambia bastantes cosas. Para bien, la verdad. Y ciertamente es un cambio leve. ¿Por qué digo esto? Porque los tiránidos siguen estando ahí. Los tiránidos van a seguir siendo jefes de clan. Solo que esta vez vamos a tener al área excelente de vez en cuando. Esto hace que esa gente que haya invertido mucho en Roswitha, como es mi caso, no la sintamos tan endeble. No la sintamos como un personaje que ya es inútil. No. Sigue siendo útil contra tiránidos. Y esto me ha parecido muy buena decisión por Snowpin, ya que introduce nuevas mecánicas, nuevas estrategias, pero se mantienen las antiguas y se van alternando. Es una jugada que me parece maravillosa. Para finalizar, quiero hacer un pequeño apunte de la campaña Indomitus Elite, que le han hecho un par de cambios. Pequeños cambios, pero que se notan bastante. Cada batalla ahora dará un 100% de la recompensa, pudiendo dar una segunda recompensa dependiendo del porcentaje. Se sigue manteniendo las 3 victorias por día, la energía se sigue manteniendo en 10, se sigue manteniendo las recompensas de una vez cuando te pasas por primera vez la misión con 3 estrellas y han aumentado un poco el oro. Hasta ahí. Ciertamente me parece un buen cambio, pero creo que se queda corto. Un cambio importante que debe sufrir la campaña de Elite son las propias recompensas. Los recursos que da la campaña Elite, al menos en los primeros niveles, son recompensas que podemos conseguir de manera muy sencilla. La piedra, la medalla, otra medalla, son recompensas de recursos que ya tenemos, que ya podemos conseguir en 5 misiones como mínimo. Si puedo hacerme la campaña de Indomitus Elite, quiero recursos de élite, quiero recursos complicados de conseguir. Y que la recompensa por pasarse la misión al 100%, en vez de ser una requisición, dame 5. Y me de insignias especiales épicas, por ejemplo. Que sean recompensas que incite al jugador a decir, mira, me lo voy a pasar, voy
a completar la campaña Indomitus Elite. Este es un pequeño apunte que quería hacer con respecto a esta campaña, ya que han hecho este cambio, pero podrían hacerlo mejor, que las recompensas valiesen más la pena. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os hayáis reído, que es lo más importante, que después del vídeo de Vaughan Ra no quería dejar un sabor tan amargo a Tacticus. Dejadme en comentarios qué os parece este nuevo jefe, qué opináis, sobre todo de esa traducción tan mala, que se supone que es el rey silente, no el rey silencioso, pero bueno, la traducción está ahí. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo, que eso me ayuda muchísimo. Compártelo con todos tus amigos, con tu hermano de batalla, con tu caudillo orco, con tu etéreo, con tu dios caótico, y que no se te olvide compartirlo con el emperador. Muchas gracias y hasta que la campana vuelva a sonar.